Parker Schnabel no levanta la voz cuando lo dice, y eso es lo que lo convierte en definitivo. Se niega a pagar a Tony Beats una onza más, no como un farol, no como una palanca, sino como una línea que ya ha cruzado en su propia mente. En algún momento de la temporada, Parker entrega oro por valor de casi $50 millones por onzas que aún están enterradas, oro que ni siquiera ha visto la luz del día todavía, solo para comprarse a sí mismo fuera del control de Tony. No es solo dinero cambiando de manos, es libertad que se compra a un precio que parece casi irreal. E incluso después de ese pago, incluso después de que Parker intente cerrar el capítulo limpiamente, Tony sigue encontrando la forma de aparecer con otro problema, otra exigencia, otro recordatorio de que el acuerdo nunca estuvo realmente equilibrado. La discusión sobre el agua lo dice todo sin necesidad de decir mucho en absoluto. Parker insiste en que se están quedando aislados. Tony se encoge de hombros diciéndoles que vayan al río como si fuera la solución más sencilla del mundo. Pero no es sencilla. La distancia es demasiado grande, la tubería demasiado corta, el coste demasiado alto. Y la respuesta de Tony es fría e impasible, como si nada de eso importara, como si la carga nunca hubiera sido suya en primer lugar. Ese rechazo silencioso, esa negativa a ceder ni siquiera un poco, es lo que lleva a Parker al límite. Así que Parker hace algo que Tony nunca espera. No discute más alto, no negocia más duro, se marcha por completo. Cancela el contrato, borra el acuerdo que vinculaba cada gramo de su trabajo a la parte de Tony. No más derechos de autor, no más inspecciones diseñadas para encontrar fallos, no más oro deslizándose silenciosamente en el tarro de otro. Cuando Parker dice que el contrato está hecho, no le queda ninguna duda, solo la firme certeza de que es la única forma de avanzar. Y así sin más. Años de estructura se derrumban en una sola decisión, pero marcharse no es limpio, nunca lo es. La verdadera cuestión no es si Parker puede marcharse, sino lo que está dispuesto a perder al hacerlo. El terreno de Tony estaba probado, era fiable, un lugar donde el oro ya se había mostrado en números que mantenían vivas las operaciones. Ahora Parker lo apuesta todo a un terreno que controla a decisiones que le pertenecen por completo, sin una red de seguridad. Si ese terreno puede igualar lo que dejó atrás, se convierte en el hilo que tira de toda la temporada, y todo se remonta a algo tan pequeño y tan devastador como 7 piezas de oro. Para entender por qué Parker toma una decisión tan drástica, hay que remontarse a un momento que al principio parecía menor. El corte que Parker marcó como terminado el terreno que él creía que ya estaba agotado. Tony no envía a nadie a comprobarlo, no llama con antelación. Sale él mismo con una batea de oro en la parte trasera de su camión, pisando un terreno de su propiedad con la tranquila autoridad de quien sabe que cada onza que se extrae de él le debe una parte. Aquí los números importan. El 15% de todo lo que Parker recupera pertenece a Tony. No como una sugerencia, sino como un contrato escrito y firmado con todas las cláusulas aseguradas. Parker dirige la operación, hace las llamadas diarias, decide dónde se mueven las máquinas y dónde excava el equipo. Pero abrir un nuevo terreno sin hablar con el propietario de la reclamación no es una decisión insignificante y no es algo que debiera suceder en silencio. Parker cree en Fantasyland, cree que conoce el terreno lo suficientemente bien como para confiar en sus instintos. Pero la creencia sin comunicación crea una grieta, y Tony se mete directamente en ella. Cuando Tony se arrodilla al borde de ese corte terminado y pasa grava por la cubeta, el momento se alarga más de lo debido. El agua se mueve lentamente, los sedimentos se desprenden, y entonces aparece algo inconfundible. Oro. No un rastro, no un destello, sino piezas reales y sólidas asentadas, donde Parker dijo que ya no quedaba nada. Tony las levanta una a una, las coloca en fila y las cuenta en silencio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada pieza es pequeña por sí sola, pero juntas cuentan una historia que Parker no quiere que se cuente. 7 piezas de oro abandonadas en un terreno que se suponía que estaba hecho. 7 oportunidades perdidas. 7 fragmentos de beneficio, que nunca entraron en la limpieza. Nunca entraron en los totales de Parker, y nunca entraron tampoco en la parte de Tony. Porque cada onza que Parker pierde, no solo le cuesta a él, también le cuesta a Tony.
Y allí de pie, mirando esas piezas alineadas en la tierra, Tony no solo ve oro, ve dudas. Si esto es lo que queda en un corte que estaba controlado, ¿qué queda en los que no lo están? Esa pregunta persiste cuando Tony va a buscar a Parker. Parker se acerca esperando una validación, esperando que Tony vea que el traslado a Fantasilandia fue la decisión correcta. En lugar de eso se encuentra con un puñado de oro arrancado del mismo suelo del que se alejó. Parker insiste en que planeaba volver para terminarlo como es debido, pero las palabras no tienen peso. Tony no discute en voz alta, no lo necesita. Simplemente le dice a Parker que el corte debe limpiarse por completo antes de avanzar nada más. No es una sugerencia. No es una discusión. Es una orden. Pero Parker no da marcha atrás. Se aleja del viejo corte y se dirige directamente al nuevo terreno, redoblando la decisión en lugar de corregirla. Porque ahora no se trata solo del procedimiento, se trata de demostrar algo. Fantasyland tiene que funcionar. Tiene que dar resultados rápidos, decisivos, suficientes para acallar todas las dudas que el descubrimiento de Tony ha creado. La presión aumenta antes del pesaje. Los números se forman en la cabeza de Parker como una línea por debajo de la cual no puede permitirse caer. 20 onzas. Ese es el mínimo. Algo menos y Tony tiene razón. Cuando el oro llega por fin a la balanza, todo se reduce a una sola cifra, 32.75 onzas. Más que suficiente. 12 onzas más de lo que Parker necesitaba para demostrar que su decisión no era un error. En ese momento hay una satisfacción silenciosa de las que no necesitan celebración. Solo el conocimiento de que tenía razón cuando más importaba. Pero Tony no le da lo que busca. No reconoce nada, no cambia el tono. En lugar de eso, vuelve a señalar el trabajo inacabado, el corte que aún no se ha limpiado bien. Y entonces hace algo que resulta más duro que cualquier crítica. Hace un gesto hacia el oro de la balanza, hacia la porción que le pertenece, casi 20 onzas, una cantidad significativa, se mire por donde se mire, y lo descarta. Dice que ni siquiera merece la pena el viaje, que pierde más dinero yéndose que lo que el oro vale para él. Parker lo oye, y se queda con él no como un insulto, sino como un atisbo de futuro, porque significa que por mucho que produzca, por muy buenos que sean los números, siempre habrá algo más. Otro fallo, otra condición, otro recordatorio de que mientras trabaje bajo las condiciones de Tony, la línea de meta sigue moviéndose. Y esa constatación, más que ninguna otra cosa, es lo que hace que alejarse sea inevitable. La crítica tras una limpieza de 32 onzas no trata de la limpieza sino de establecer quién tiene la ventaja. Y Parker decide ahí mismo que la única forma de cambiar algo es eliminar esa ventaja por completo. La apuesta de $50.000. Le faltan 223 onzas para alcanzar su objetivo de temporada de 800 onzas. Nada de ese oro existe todavía a escala. Todavía está en el suelo en algún lugar de esta propiedad sin minar, sin encontrar. Pero Parker decide pagar a Tony la totalidad del 15% de regalías en todos los 800 onzas en este momento, por adelantado hoy, incluyendo cada onza que todavía tiene que sacar de la tierra. Eso es aproximadamente $50 millones de oro, pagado por adelantado para el mineral todavía en el suelo. Apuesta por sí mismo. Nada nuevo para Parker Schnabel, pero esta vez la apuesta no se hace con confianza, lo hace por cansancio. Prefiere entregar $50.000 por oro, sin extraer que ver a Tony aparecer en una limpieza más. Se acerca a Tony y le pone el oro en la mano. Tony se queda mirando el oro que tiene en la palma de la mano y no dice nada por un momento. Luego levanta la vista. Parker le dice directamente que es el canon de todas las onzas de 800 pagado en su totalidad ahora mismo. Ha terminado esperando que Tony aparezca en cada limpieza con una nueva queja. Tiene un plan y necesita ejecutarlo sin interferencias. Hey, Tony. Toma. ¿Qué es eso? Es el canon de 800, que estoy pagando para que me dejes en paz. ¿Qué tengo un plan? Solo necesito hacerlo a mi manera. Tony se queda muy callado. Para un hombre que siempre tiene algo que decir, el silencio es notable. Entonces deja una cosa completamente clara. Una vez que el oro entra en el tarro, no vuelve a salir. No hay marcha atrás, no hay renegociación. Parker dice que lo entiende. Sabe exactamente lo que hace. Tony cuenta 20 onzas.
confirma la cantidad. Le dice a Parker que espera que sepa lo que hace. Parker compró su libertad con oro que aún no ha ganado. Tony se echa atrás. El contrato que casi acaba con todo. Pero la lucha por los derechos de autor es solo una de las 3 cosas que amenazan con hacer saltar por los aires esta asociación antes de que acabe la temporada. La situación del contrato se ha ido gestando por debajo de todo ello y está a punto de salir a la superficie de la peor manera posible. Parker lleva 2 semanas dirigiendo su explotación de Scribner Creek, $10,000 al día saliendo por la puerta. Y todavía no tiene un contrato de arrendamiento firmado de Tony Beats. Él conduce a Paradise Hill para sentarse con Tony en persona y cerrarlo. Hablan de cosas sin importancia, la temporada baja, algunos miembros de la tripulación que no volvieron para la temporada. Tony menciona que algunas personas han seguido adelante y le dice a Parker que no se sienta mal por ello. Entonces Tony dice que hay algo que Parker tiene que mirar en la nueva versión del contrato y le entrega un papel amarillo. Parker lo lee. Ni Parker Schnabel ni ninguna otra empresa de la que sea accionista explotarán ninguna otra mina durante la vigencia de este acuerdo. Parker lo lee de nuevo. No va a firmar eso. Esa cláusula es un cierre patronal. Toma la mina Big Nugget, la operación familiar de Parker, la tierra que construyó su abuelo, el lugar donde Parker empezó antes de todo esto, y la convierte en legalmente prohibida durante todas las temporadas que dure este contrato. No solo le da a Tony el control sobre Fantasyland, le da a Tony el control sobre cada decisión que Parker tome sobre toda su carrera. Si Parker quiere irse a casa y trabajar al lado de su abuelo durante cualquier temporada cubierta por este acuerdo, este contrato dice que no. El único lugar en el que Parker puede excavar mientras este contrato esté activo es el terreno de Tony. Parker le dice a Tony que ya firmó el contrato y lo devolvió. Tony dice que nunca lo refrendó. Se necesitan 2 firmas para que sea vinculante, y la firma de Tony no está ahí. Parker replica con fuerza. No puedes decirle a alguien que firme un contrato, hacer que vaya a trabajar de buena fe, poner el equipo en el suelo, poner el dinero en el suelo y luego aparecer con términos diferentes. La respuesta de Tony es sencilla, los términos son los que son. La posición de Parker es simple. Si Tony quiere que se vaya de ese terreno, necesita que lo diga un juez, no Tony Beats, parado en una entrada en el Yukon, un juez con una orden firmada. Yo la firmé, te la envié, y ahora la cambias. Se necesitan 2 personas para firmar. No, no es válida hasta que Tony la firme. No, de acuerdo. Un juez puede decirme que deje de minarla. Tony da por terminada la reunión y declara a Parker fuera de la propiedad con efecto inmediato. Parker no se mueve. Deja claro que no se irá hasta que lo ordene un juez. Parker no espera a los abogados. Encuentra un terreno arrendado por Kenny Stewart, las reclamaciones situadas justo al lado de las tierras de Tony, y traslada allí toda su operación. Se ha cansado de pasar por el aro. Si Tony no le da un contrato de arrendamiento viable, Parker buscará un terreno donde el nombre de Tony no esté ligado a nada. La mudanza es más rápida de lo que nadie espera. El equipo de Parker hace las maletas y se recoloca sin mucho anuncio. El equipo se mueve y la operación continúa. Para la tripulación de Parker, el cambio apenas registra nada inusual. Van donde Parker apunta las máquinas. Es Tony quien siente el desplazamiento. Su patio trasero tiene de repente a Parker Schnabel en él trabajando en un terreno en el que él no tiene derecho legal a impedir que Parker trabaje. Tony lo descubre cuando pasa en coche y ve a Parker trabajando en lo que Tony considera su propio patio trasero. Se detiene, sale y camina directamente hacia donde está Parker, que ni se inmuta. Parker deja clara su postura. Lo único que hace Tony es mover los aros y hacerle lanzarse a través de ellos. Tony no discute la descripción, solo señala el problema que Parker aún no ha resuelto: el agua. El nuevo terreno de Parker no tiene suministro limpio, y la única vía de agua atraviesa directamente la propiedad de Tony. Tony aún no ha decidido si hacer ese cruce fácil o complicado, pero Parker debería saber que difícil siempre es una opción. Él no puede impedir legalmente que Parker explote las reclamaciones de Ken y Stewart, pero hay más de una forma de hacer una operación más difícil de lo necesario. Parker vuelve a su camión. Los dos mantienen las distancias durante un tiempo.
Parker dirige su operación en el terreno de Ken y Stewart. Tony observa desde el otro lado del límite de la propiedad. La situación del agua sigue sin resolverse. Parker no la ha resuelto y Tony no se lo ha puesto fácil. Permanece ahí entre ellos como todo lo demás sin hablar cara y sin resolver. La operación de Parker está creciendo. Tamaño del equipo, número de máquinas, gastos generales. Todo está subiendo. La estructura de costes que hizo manejable la tasa de derechos de Tony en el primer año se ve diferente ahora que Parker está tratando de escalar la operación a algo serio. A la tasa que cobra Tony cada 1000 onzas que Parker añade a su temporada. Total envía un cheque cada vez más grande a un hombre con el que Parker apenas quiere hablar ya. La realeza que finalmente rompe Parker. El próximo enfrentamiento se produce tomando un café al comienzo de una nueva temporada. Parker coge una taza y Tony le hace señas para que se vaya. Cógela tú. Tony está de buen humor. Parker se sienta y expone el argumento que ha estado elaborando durante toda la pretemporada. Se ha pasado el invierno haciendo números. Sabe lo que le cuesta el canon con distintos volúmenes de producción. Las tasas de regalías están perjudicando su operación. En realidad quería hablar con usted acerca de nuestros planes para esta temporada. Estas tasas de regalías cada vez mayores simplemente nos están matando. Y simplemente no puedo hacerlo. La tarifa estándar para este tipo de suelo en el Klondike es de alrededor de 10%. Tony cobra por encima de eso. Parker muestra las matemáticas claramente. Si él puede correr 7.000, 8.000, tal vez 9.000 onzas en una buena temporada, los ingresos por regalías de Tony crecen significativamente junto con él. El acuerdo no es unilateral. No tiene por qué. Hay más dinero en esto para ambos. Si Tony le da a Parker suficiente espacio para escalar, Parker no está pidiendo caridad. Le muestra a Tony un número mayor. Tony no se mueve. El trato es el trato. Parker firmó la línea de puntos. Tony ya ha oído este argumento antes en diferentes formas de diferentes operadores. La respuesta es siempre la misma. El momento de negociar era antes de firmar, no después de que se probara el terreno. Si Parker cree que puede encontrar terreno así de productivo en otro sitio por un 10%, Tony dice que mejor para él que vaya a buscarlo y que tenga suerte. Cuando yo asumo todo el riesgo y tú ganas más dinero con los derechos de autor, hay un problema. Desde mi punto de vista no lo hay. Si puedes encontrar un terreno que sea bueno para el 10%, mejor para ti. Parker mira a Tony un momento. Luego le dice a Tony que dé por cancelado el contrato y que le envíe la confirmación por correo electrónico. Tony no lo duda y la respuesta es inmediata, perfecta. Cuando Parker sale por la puerta, Tony le dice a su equipo a qué atenerse. Parker firmó la línea de puntos. Para Tony nunca hubo motivo para renegociar un trato que Parker ya había aceptado. En todo caso, dice Tony, debería haber cobrado más. Parker se dirige a su camión. Esta temporada no va a pagar ni una onza más a Tony Beats. No es un farol. Es la conclusión de todas y cada una de las conversaciones que han mantenido. El corte inacabado, la limpieza de 32 onzas que Tony no quiso reconocer, la cláusula del contrato que dejaría a Parker fuera de su propia mina familiar, la reunión de café en la que el argumento matemático cayó en saco roto. Parker suma todas las piezas y el número no funciona con la tarifa de Tony en él. Si alcanzar la escala que necesita significa encontrar un terreno sin el nombre de Tony en el contrato de arrendamiento, ese es el trueque que está dispuesto a hacer. La nueva alianza que nadie vio venir. Lo que nadie que esté viendo esta temporada ve venir es lo que ocurre 3 semanas después. Parker vuelve a ver a Tony, no para volver a hablar del contrato cancelado, ni para intentar una vez más el argumento de los derechos de autor. Va con una propuesta concreta. Hay terreno autorizado cerca de su campamento río abajo, alrededor de la pista de aterrizaje, terreno que Tony ha trabajado antes. La cuadrilla de Parker casi ha terminado con su corte actual y sus máquinas necesitan un lugar donde moverse. Vino aquí completamente listo para terminar con Tony Beats. En lugar de eso se encuentra pidiendo más terreno a Tony. No es el movimiento que nadie predijo. Parker canceló un contrato de alquiler en una cafetería hace 3 semanas y le dijo a Tony que se lo confirmara por correo electrónico. Y ahora aquí está pidiendo a ese mismo hombre por más terreno. Parte de la razón por la que estoy aquí es que estamos a punto de terminar como alrededor de nuestro campamento.
Eso es terreno con licencia en este momento, aguas abajo de nosotros, tipo de alrededor de la pista de aterrizaje. Pero no estamos lejos con un montón de equipo. Me encantaría explotarlo. Las máquinas de Parker necesitan un lugar a donde ir y esta es la mejor opción disponible. La cuestión nunca fue si trabajar con Tony en absoluto. Siempre fue si trabajar con Tony en los términos de Tony, o en términos con los que Parker pudiera vivir. Tony no menciona la reunión del café. No menciona el contrato. No repasa la lista de disputas. Simplemente acepta Mina todo lo posible durante los próximos 2 años. Si la licencia no se renueva más adelante, haz las maletas y busca otro sitio. Parker admite que eso significa pagar a Tony más de lo previsto por derechos de autor esta temporada. Pero esta vez Parker lo ha elegido. Esta vez las condiciones le parecieron razonables antes de firmar. Tony no puede cerrar el trato de los equipos. En el otro lado de su operación, Tony está comprando un bulldozer D10. Su instalación de Indian River funciona las 24 horas del día y una máquina así, incluso de segunda mano, cuesta bastante más de $1 millón. Encuentra una tranquilamente en el mercado y se lleva a su mecánico para que la examine. El propietario quiere $1,5 millones. Tony dice que no. El dueño no baja. Tony no sube. Se dan la mano y acuerdan hablar más tarde. Ese día no se cierra ningún trato. Tony regresa a su camioneta. Su visión de todo el intercambio es directa. En los negocios no hay amigos. Tenía una cifra en la cabeza y no iba a pasar de ella. Siempre hay otra máquina. Lo que cuesta en realidad. Parker pagó por adelantado $50 millones en cánones por oro que aún estaba bajo tierra, se alejó de un contrato de arrendamiento antes que firmar una cláusula que le bloqueaba la mina de su propia familia y encontró la forma de seguir explotando cuando Tony intentó utilizar el contrato como muro. Canceló un acuerdo en una cafetería y volvió 3 semanas después para pedir más terreno al mismo hombre. Porque incluso después de todo, las matemáticas del terreno de Tony siguen siendo mejores que la mayoría de lo que hay disponible. Al terreno no le importa el orgullo de nadie. Parker cree que por fin está en ese lugar en las condiciones que él eligió. Las minas que Parker explota sin las restricciones de Tony podrán producir alguna vez lo que producían las tierras de Tony. Esa es la cuestión a la que se reduce toda esta temporada. Deja tu respuesta en los comentarios.